Muy buenos días, damos gracias a Dios en esta mañana por este día. Bueno, aquí en República Dominicana se celebra el Día del Padre, de los padres, aunque la mayoría de los padres pues no están, pero se sigue celebrando como quiera. Ahora el Día de los Padres, de los papás, debe celebrarse todos los días. El de las madres todos los días, el de los hijos todos los días. O sea, cada día nosotros debemos cumplir con el rol, con el propósito, para el cual el Señor nos ha creado. Y el rol que le ha dado al padre, a la madre, a los hijos, a cada uno, a los hermanos, la interrelación entre hermanos. Damos gracias a Dios porque en Cristo, pues el Señor nos enseña que tenemos un Padre celestial, nuestro Padre. Podemos decir nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y tenemos un Señor y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar este servicio de adoración, porque aunque se celebra el Día del Padre, pero es el Día del Señor Jesucristo. Es el día en que celebramos, nos reunimos para adorar a nuestro Padre Celestial o alabarlo como parte de nuestra adoración, y también ensalzar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por la bendición que nos das. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas y nos guíes en todo lo que hemos de hacer. Gracias por el tiempo de la EBDB que pasamos. Gracias, Señor, por ese tiempo con los niños, donde pudieron conocer, aprender de tu palabra, conocer el poder tuyo y la obra redentora de Cristo Jesús para salvar a todos los pecadores. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. También tenemos este mural aquí. Eso es parte de la escuela bíblica de verano que tuvimos esta semana, y pues entonces por eso tenemos este mural. Nuestro hermano Misael Florentino pues va a tener la dirección musical, y nuestro hermano Holandi pues estará acompañándonos hoy al piano. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 387, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Yo allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre de penas, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Vamos a cantar el himno 391, ciertamente el bien de Dios.
fui peregrino errabundo, en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo, y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Y en la casa de Dios moraré por siempre, y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Fuente de paz no se agota, en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre, comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Si ando en el valle de sombra, va conmigo mi buen Salvador. Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre, comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ahora le pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta mañana, por esta oportunidad. Como dice este himno, ciertamente el bien y la compasión de Dios, el bien y la bendición de Dios han venido sobre nosotros. Dice, y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y como decíamos ahorita, pues hoy aunque estamos celebrando, se celebra en el país, en República Dominicana y en otros países, el Día del Padre. Sin embargo, vamos a continuar con el estudio que estamos dando de Efesios. Ya este es el penúltimo estudio que vamos a tener de Efesios, el último capítulo 6, versículo, penúltimos dos versículos. Y estamos estudiando, este libro nos habla de las riquezas de Dios para nosotros, las bendiciones de Dios para todo aquel que cree, para todo el que la gracia de Dios, recibe la gracia de Dios, la fe de Dios. Recordamos que Dios, en su gracia, Dios tiene una gracia general. Su gracia la muestra hacia todo el mundo. Sin embargo, hay una gracia especial para aquel que ha creído en Jesucristo, ha puesto su fe en Jesucristo. Ahora, nosotros como creyentes en Cristo, y habiendo visto este libro de Efesios, habiendo visto en los primeros 4 capítulos que nos habla, 3 capítulos que nos habla acerca de las bendiciones de Dios para el que cree, aún el creer, aún la fe, aún el arrepentimiento es una gracia de Dios.
y que Dios nos ha salvado, habiendo estado nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros tenemos que, como creyentes en Cristo, también el Señor a través del apóstol Pablo nos habla en esta carta, esta epístola de Efesios, nos habla acerca de cuál es nuestra reacción, cuál debe ser nuestra práctica en vista a las bendiciones recibidas por Dios. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de actuar? Nos habla que andemos en amor como hijos amados de Dios, que debemos de andar en luz como hijos de luz. Entonces el Señor nos muestra una forma de andar en que deben andar los hijos de Dios. Y hemos estado viendo en estos últimos 3 capítulos, el 4, 5 y 6, cómo debe andar un hijo de Dios, cómo debe andar un hijo lleno del poder del Espíritu Santo en su hogar, cómo debe haber las relaciones interpersonales entre padres, esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre los empleados y jefes y empleados de una empresa. Entonces Dios nos muestra, al final vemos a través de este libro, cómo debemos de vestirnos para estar preparados ante las acechanzas de Satanás, para tratar de debilitarlo. No va a poder destruirlo, no podrá tener victoria sobre nosotros, porque ya la victoria Cristo ha conquistado, ha tenido la victoria sobre Satanás. No tiene él ningún poder sobre nosotros, pero sí él utiliza herramientas para debilitarnos, para avergonzarnos, para desanimarnos, para que nosotros no agrademos a Dios, no sirvamos a Dios. Ahora, como creyentes en Cristo, la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Para qué fui salvado por el Señor? ¿Por qué? Fue por su gracia, porque Dios quiso. ¿Pero para qué? ¿Para qué he sido salvado? ¿Soy útil en la obra de Dios? ¿Soy útil? ¿Estoy siendo usado por el Señor? ¿Soy de bendición a la obra de Dios? ¿Soy de bendición a otros hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Y nosotros vemos que el apóstol Pablo habla de varios hermanos que fueron de bendición en la obra de Dios, de bendición a él y de bendición a los demás hermanos. Pero él aquí está hablando en estos últimos 2 versículos de Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22, nos está hablando de un hermano específicamente que fue de bendición en la obra de Dios, de bendición al apóstol Pablo, de bendición a la iglesia en Éfeso y en muchas otras iglesias. Habla de Tíquico. Vamos a leer los versículos 21 y 22 de Efesios capítulo 6. Dice Efesios 6, versículos 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Oremos. Señor, gracias te damos por esta bendición de tu palabra. Oh Señor, que sea para bendición de nuestras vidas y que nosotros seamos imitadores, como tú dices, como Pablo dijo, imitador de Cristo. Y como Pablo dijo también, sed imitadores de Él, porque Él es imitador de Cristo. Y que nosotros también imitemos a hombres y mujeres como Tíquico, Señor, para bendición, que seamos para bendición de otros. En el nombre de Jesús, amén. Tíquico era de bendición a los hermanos porque fue enviado por el apóstol Pablo para que ellos supieran de la gracia de Dios en Pablo y a través de Pablo para beneficio de la iglesia, pero también para que supieran cuál era su situación, cómo estaba él, porque él estaba preso, él estaba encarcelado y ellos querían saber cómo estará Pablo, qué habrá pasado. Él estaba esperando un juicio.
Entonces ellos estaban preocupados por el apóstol Pablo. Y por eso entonces Tíquico fue de bendición, porque Pablo lo utilizó para enviarle, para decirle, para enviar esta carta de Éfeso, la carta a los colosenses. Hubo otras cartas que él envió. ¿Para qué? Para que ellos conocieran la palabra de Dios. O sea, un propósito era que ellos fueran animados, consolados con la palabra de bendición, con las bendiciones que Dios tiene para cada uno de los que creen en Jesucristo. Y también para que ellos entonces vivieran acorde con esas bendiciones, con ese llamado, con esa posición nueva que tenían en Cristo Jesús. Entonces también para que ellos fueran consolados y animados, porque les está hablando también de que no solamente este misterio del Evangelio era solamente para los judíos, sino también para todos aquellos que el incrédulo, para el que no es judío, los gentiles y igualmente los judíos, como dicen en Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces que los hermanos fueran consolados de saber de que el Evangelio no solamente era para los judíos, era para todo el mundo, para toda persona, y que ese Evangelio está ahí disponible, pero cada uno tiene que tomar la decisión de recibirlo. El propósito era que ellos tuvieran paz en sus corazones, ellos estuvieran gozosos de la vida eterna, gozosos de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, gozosos de que un día Cristo vendrá por nosotros, de que este cuerpo tenemos lucha y tenemos dificultades, luchas, pero que un día nosotros estaremos con el Señor y ya pasará todo esto. Entonces el apóstol Pablo dice, para que también vosotros sepáis, para que ustedes, hermanos en Éfeso, también sepan, y también nosotros. Entonces, ¿qué es lo que padecía el apóstol Pablo? Él les dice, mire, lo que yo estoy padeciendo, no se preocupen por eso. Por lo que yo estoy padeciendo es para beneficio del Evangelio, para que sepan lo que el Señor está haciendo. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo está diciéndole, quiere que lo que padecía como prisionero por Cristo era para el progreso del Evangelio, para el beneficio del Evangelio, para beneficio de ellos. Por eso él dice, yo soy un prisionero no de Cristo en sí, sino de Cristo por ustedes. O sea, yo estoy sufriendo por llevarles el Evangelio a ustedes. Pero anímense, no se preocupen. Y dice, lo importante es que el Evangelio está siendo predicado. Dice el versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No está el apóstol Pablo, no estaba diciendo, ay, oren por mí, porque yo estoy sufriendo mucho por el Evangelio, por el Señor, por culpa de ustedes. Porque yo por estar predicando aquí en Roma, a los gentiles también, ahora mire cómo estoy yo preso y me van a matar. Estoy esperando la audiencia para que me lleven para ver y lo que se espera es posible que me muera, me maten. Aunque yo confío en el Señor. Y él dijo en una ocasión, dijo, yo sé que yo voy a ir y voy a volver conforme a la voluntad de Dios, pero los planes de Dios eran otros. A veces nosotros pensamos que por orar Dios va a hacer exactamente lo que pidamos. Es conforme a la voluntad de Dios. Pero dice el Señor que cuando pidamos, creamos que Él va a contestar. Por lo tanto, lo primero tenemos que estar seguros de que lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Para entonces pedir con confianza. Yo sé que el Señor quiere eso. Entonces el apóstol Pablo deseaba. Y el apóstol Pablo cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él dice, pero ahora yo estoy, no sé, porque yo quiero irme con el Señor, porque es muchísimo mejor estar con el Señor, pero por ustedes, por la obra, para que sean salvos, no por la iglesia en sí, o sea, no porque tengo que dar los cultos, porque tengo que predicar, no, sino por las almas que aún no han oído el Evangelio.
Es necesario que yo me quede el tiempo que Dios decida para quedarme. Entonces era para el progreso del Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Filipos, también le está diciendo, mire, algunos predican a Cristo por pretexto y otros por verdad, pero lo importante es que Cristo es predicado. Y él dice, lo que yo me gozo en todo lo que estoy sufriendo, estoy aquí preso, y eso me gozo. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos ahora que están predicando la palabra con valor. No tienen temor, están llevando el evangelio a donde yo no pude ir. Entonces ha valido la pena que yo esté encarcelado y predicando. Pero además de eso, aquí en Roma, en el pretorio, aquí están convirtiéndose, está llegando el evangelio a muchas personas, muchos romanos, a muchos que están gobernando, a muchos que están en eminencia, a muchos soldados están convirtiéndose. Entonces ha valido la pena lo que he estado sufriendo. Así que, mis amados hermanos, yo estoy enviando a Tíquico para que él le diga qué es lo que estoy haciendo. Y por eso dice, mis asuntos y lo que hago. Mis asuntos, ¿cuáles eran los asuntos principales de Pablo? Predicar la palabra, obedecer a Dios, hacer lo que Dios le mandara a hacer lo que Cristo le había dicho que hiciera. Por lo tanto, él estaba haciendo precisamente eso, para que los hermanos supieran cómo estaba él, ya que estaba encarcelado, qué estaba haciendo en cuanto al evangelio. Si la palabra de Dios estaba presa, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de yo oro al Señor y oren, hermanos. Ustedes deben de orar, dice el apóstol Pablo, deben de orar para que la palabra de Dios corra, se siga propagando, se siga diseminando, propagando la palabra de Dios a todo lugar. Era necesario que él padeciera esto. Así que no se preocupen por mí. Mire Colosenses capítulo 4. ¿Qué dice? Versículos 7 y 8. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, hay dos razones. Dice una, es para que ustedes sepan de mí, y para yo saber de ustedes, yo saber cómo están ustedes, esa comunión, esa armonía, esa dedicación que tenían unos para con el otro, ese tiempo de oración, ese momento donde llamando, en ese tiempo no habían carros, no habían celulares, no habían nada de esos teléfonos. Entonces tenía que buscar una manera. ¿Cuánto tiempo duraba? ¿Cuántos meses para saber algo de alguien? Imagínense, por ejemplo, cuando había dos novios y se iba uno a otro pueblo o se iba a la guerra o uno vivía en otro lugar y mandaba una carta y a esperar que llegara la carta en varios meses. Y cuando llegaba esa carta, pero ya había pasado 6 meses. ¿Quién sabe lo que estaba pasando? ¿Cómo estaba ese muchacho, esa muchacha? Pero ellos se gozaban al ver eso, al oír, al leer esa carta. Pues el apóstol Pablo le enviaba esa carta. Y esa carta no solamente era para los hermanos de Éfeso. Se considera que esa carta fue una carta circulatoria, una carta que se leía en Éfeso, luego había que leerla en Colosas, y de hecho ustedes ven que el libro de Colosenses y Efesios se parecen. Luego había que llevarla a Tesalónica, luego que había que llevarla, pasar porque no se podía estar escribiendo, no había una fotocopiadora, no había un email, entonces tenía que enviarla de iglesia en iglesia, leyéndola, de iglesia en iglesia. Entonces era para todos los creyentes en todo lugar. Tíquico era de bendición a los hermanos. ¿Por qué? En segundo lugar, él era de bendición porque era bendición a Pablo. Era bendición a todos los hermanos. Mira, yo soy de bendición a aquel hermano, al otro hermano. No, a todos los hermanos. Yo soy de bendición al pastor. Yo soy de bendición a los diáconos. Yo soy de bendición al hermano fulano, a la hermana fulana. No.
de bendición a todos los hermanos, incluyendo al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál era el nombre de Tíquico? ¿Qué significa Tíquico? Afortunado. Tíquico significa afortunado. Ahora, está hablando un afortunado que él era afortunado cuando nació, tal vez, y le pusieron ese nombre. Pero ahora está siendo un cristiano afortunado. Él es afortunado porque está en Cristo. Él es más que afortunado, él es agraciado. Él está lleno de la gracia de Dios. Él está lleno de la bendición de Dios. Fue bendecido por Dios con todas las riquezas, desde el versículo 1 de Efesios, también aplicable a Tíquico como a nosotros, de bendición con todas estas bendiciones, pero él fue bendición para ser de bendición a otros. Y la pregunta es, ¿soy yo de bendición a otros? ¿Cómo puedo yo ser de bendición a otros? Es como alguien decía, leía de un devocional de una persona que estaba en un lugar, estaba trabajando y estaban haciendo algo en la iglesia, y entonces una hermana le habló de una manera, no, eso no es así. Y entonces ella dijo, se sorprendió. Y la otra hermana vino y le dijo, es que esa es una hermana que le falta gracia. Le falta gracia. Y ya ella tomó esa palabra. Cada vez que alguien le hacía algo, no, Señor, yo sé que a esa le falta gracia. A ese le falta gracia. Hasta que la hermana que le dijo, le habló de una manera, porque estaba haciendo un trabajo ahí, le habló de una manera que no era adecuada. Entonces cuando murió, el pastor está diciendo, esta hermana, ella era una sierva de Dios, que era de bendición a muchos sin nadie darse cuenta. Solamente yo sabía de todas las donaciones que hacía, de cómo ella proveía para la iglesia. Compraba la cortina, ahí está la hermana, pero ella callada, no decía nada. Nadie sabía nada. Pastor, yo voy a poner para comprar las cortinas, pero no diga nada. Y ella hacía tantas cosas en la iglesia que nadie lo sabía. Y sin embargo, por una actitud de un día, de un momento, esta hermana consideró que le faltaba gracia. Y ella estaba sobreabundando de gracia. Entonces, una actitud de un hermano no puede determinar si es una persona de bendición o no. Puede ser. De hecho, la gente está acostumbrada a que si una persona está haciendo de bendición, un día falla, ya esa persona es la peor del mundo. Y comienzan a decir, no, y ya se olvidan de todo lo que Dios hizo a través de esa persona. Todas las bendiciones, todo lo que obró, todo lo que hizo a favor de los hermanos, todo lo que hizo en la obra de Dios, por una ocasión en que cayó. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser como Tíquico, de bendición, pero más que afortunado. Él era lleno de la gracia de Dios. Él era bendecido por Dios para ser de bendición a otros. ¿Somos llenos de la gracia? Sí. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora el Señor nos dice en Efesios capítulo 5, nos habla que nosotros tenemos que estar controlados, llenos del Espíritu Santo, controlados del Espíritu Santo, para andar en el Espíritu, para actuar en el Espíritu, como creyentes, como hijos, como padres, como hermanos. Tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo, porque nosotros no estamos en la carne aún. Y tenemos lucha, aún para nosotros vestirnos toda la armadura de Dios. Necesitamos el control, el poder del Espíritu Santo. Y nosotros buscamos ese control, ese poder por medio de la oración. Tenemos que estar orando constantemente para nosotros ser controlados por el Espíritu Santo para ser de bendición a otros. El apóstol Pablo dice en Hechos 24, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. O sea, que no era solamente Tíquico,
que era de bendición. El apóstol Pablo había utilizado para enviar informes, para enviar cartas, para enviar mensajes, tenía otros mensajeros, y no era simplemente un sirviente, no, era un consiervo, compañero. Entonces en la iglesia es posible que alguien esté haciendo una cosa, aquel otra, y podamos pensar, no, el que está bien, el siervo de Dios soy yo, porque yo hago esto y yo hago lo otro, yo soy el que predica, yo soy el que dirige, no, también aquellos pueden estar haciendo otra cosa y mucho más con la oración, en la oración. Dice que Tíquico fue enviado desde Asia. También el Señor dice que a Tíquico lo envié a Éfeso a llevar esta carta, justamente. Lo envié. El apóstol Pablo siempre está hablando de Tíquico, y Tíquico, ¿qué está haciendo? Sirviendo a los otros, llevando el mensaje, sirviendo a Pablo, pero sobre todo sirviendo en la obra de Dios, porque él es un siervo fiel, porque él es copartícipe de la obra de Dios. En Tito 3:12 dice, cuando envié a ti a Artemas o a ti, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Está hablando a Tito, que era pastor, fue pastor también allí, y le está diciendo, Tíquico, cuando Tíquico vaya, yo envíe a Artemas. O sea que ellos estaban disponibles, dispuestos, en disposición de hacer la obra de Dios, de ir cuando Pablo le enviaba. Aún el mismo Tito, porque le está diciendo a Tito, apresúrate a venir a mí, para la obra, para lo que iban a hacer, para el servicio a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser como Tíquico, que está dispuesto a servir al Señor. Dice que, ¿cómo era Tíquico? ¿Quién era Tíquico? Bueno, era afortunado, pero ahora en Cristo Jesús bienaventurado, ahora en Cristo Jesús lleno de gracia. Pero, ¿cómo consideraba Pablo a Tíquico? ¿Cómo los hermanos consideraban a Tíquico? Dice Colosenses 4, vamos a ver, versículos 7 a 9. Que leímos ahorita, pero vamos a ver ahora esta parte. Colosenses capítulo 4, versículos 7 a 9 dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Todo, su vida espiritual, cómo estaba, sus enseñanzas, lo que él enseñaba, el mensaje, pero también su salud, también su situación ante el juicio que iba a tener. Dice, ¿quién era él? ¿Cómo era él? Amado hermano. Un amado hermano. Y yo me pregunto, ¿soy yo amado? ¿Un amado hermano? ¿Realmente me aman los hermanos? ¿Soy amable? O sea, ¿me dejo amar? ¿Motivo a que me amen? Él dice que era amado hermano y fiel ministro. ¿De quién? De Cristo. Fiel ministro. ¿Y qué más? Consiervo en el Señor. Era un hermano amado en el Señor, fiel ministro en el Señor, consiervo en el Señor Jesucristo. Entonces, él era un siervo de Dios. Era compañero de Pablo en la milicia. Sin embargo, estaba dispuesto a ser un mensajero de bendiciones para aquellos hermanos que estaban esperando la palabra de Dios. Y dice él, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Como lo era Timoteo, su hijo amado y fiel en el Señor. Como dice en 1 Corintios 4. Es mi hijo amado y fiel en el Señor, hablando de Timoteo. Como Epafras, que fue su consiervo amado y fiel ministro de Cristo para los hermanos, como dice en Colosenses. Ahora, Tíquico, en tercer lugar, era de bendición a los hermanos porque fue enviado con un propósito específico y fue a animar y consolar a los hermanos. Animar y consolar a los hermanos. Además de adoctrinarlos para que recibieran la carta como doctrina, como enseñanza, era para animarlos, a consolarlos. Colosenses 4:9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Todo lo que acá
pasa. Él fue enviado, dice él, para que sepáis lo tocante a nosotros, no solamente a mí, dice él, sino a los que estamos aquí. Porque Tíquico estuvo allí preso también en la cárcel, pero habían otros que estaban sufriendo por el nombre de Cristo. Habían otros, los apóstoles todos murieron, lo mataron por el nombre de Cristo. Entonces que supieran de todos ellos. Dice Colosenses, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, y dice, para que conforte vuestros corazones. Para que sus corazones que están afligidos sean confortados, animados. Y él está usando, así como cuando dijo del Señor Jesucristo, cuando usemos, dice, toda la armadura de Dios. Mire Efesios, capítulo 6. Dice Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, él dice, nos fortalezcamos nosotros con el poder de Dios, con el poder del Señor Jesucristo. Ahora él dice que él, estas palabras que él enviaba era para que se confortaran sus corazones, se animaran delante del Señor. Como envió a Timoteo. Dice a Timoteo, ¿para qué lo envió? 1 Tesalonicenses 3:2. ¿Para qué envió Timoteo? 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Primera Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Con qué? Con la carta que estaba enviando con Tíquico. Y dice en Tesalónica, dice, conforte vuestros corazones y confirmen toda buena palabra y obra. O sea que era para el propósito, era para el crecimiento de los hermanos, para el crecimiento. A veces pensamos que cuando un hermano de bendición, cuando nos da un dinero, nos da algo, nos regala algo, no, aquí está hablando de la vida espiritual. Para el crecimiento, el mejor regalo que puede dar un hermano es orar, animar, exhortar con mansedumbre a otro hermano. Es la palabra, instruirlo en la palabra de Dios, porque Dios se va a encargar de suplir. Por eso el Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, lo que hemos de comer, de beber o vestir, os serán añadidas, pero primero buscamos el reino de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo se preocupó de que las iglesias tuvieran el conocimiento de Jesucristo y de todas las bendiciones recibidas por Dios Padre, por el Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, al creer en Jesucristo. Y la responsabilidad también que ellos tenían de andar en amor, de andar en luz, en sabiduría como hijos amados de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, vistiéndose cada día de la armadura de Dios en oración. Además, se ocupó en consolarles, en animarles, que continuaran sirviendo al Señor y que continuaran siendo de bendición en la obra de Dios y que continuaran siendo de bendición a otros por amor de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, seamos como Tíquico. Tíquico, que su nombre es afortunado, porque en Jesucristo fue convertido en un cristiano lleno de la gracia de Dios, bendecido por el Señor, para bendición en la obra de Dios, llevando ánimo, llevando consuelo, llevando enseñanza, llevando convicción de la palabra, para que crecieran en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a hermanos, y llevando también el evangelio de salvación a cada persona para la gloria de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados hermanos, seamos de bendición como Tíquico, especialmente llevando la palabra de Dios, animando a los hermanos y llevando el evangelio para salvación de aquellos que aún no le conocen. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta bendición que nos has dado.
de esta carta de Efesios ha sido de bendición para nosotros, como iglesia, para nosotros, cada uno de nosotros, al estudiar estas verdades, estas bendiciones, que somos ricos en Cristo, con cada bendición que tú nos has dado, y que tú también nos das el poder para nosotros poder vivir la vida que te agrada a ti, vivir la vida cristiana, vivir la vida del Hijo de Dios. Oh Señor, te rogamos que tú nos dirijas y nos guíes y que nosotros podamos ser estas palabras, esto que hemos aprendido, nosotros lo estemos aplicando a nuestras vidas y que nosotros podamos ser así de bendición, llevarla a otros para que ellos también sean bendecidos con las bendiciones que hemos sido bendecidos nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.